A las 3:14 de la tarde del 22 de julio de 1944, el Unteroffizier Ernst Weber estaba de pie en la parte trasera de un camión del ejército británico que avanzaba hacia el norte por el campo inglés, observando a través de las rendijas de la lona cómo las colinas verdes de Yorkshire aparecían entre la lluvia de verano. Tenía 24 años, ex granadero Panzer, capturado 9 días después de la ruptura de Falaise en Normandía. Durante 18 meses, Weber había dormido en trincheras congeladas en el frente oriental, y luego en refugios embarrados en Francia. Había bebido café de ersatz hecho con bellotas molidas y comido sopa aguada preparada con los pocos nabos que la Wehrmacht podía requisar. En los últimos 13 meses había perdido 38 kilos. Los otros prisioneros alemanes en el camión permanecían en silencio. Habían oído historias sobre los campos de prisioneros británicos. Algunos creían que serían obligados a trabajar hasta morir en minas de carbón. Otros pensaban que los dejarían morir de hambre como venganza por el Blitz. Weber no creía nada. Había dejado de creer en cualquier cosa salvo en lo que traería la siguiente hora. Lo que Weber no sabía era que en el plazo de 4 semanas estaría sentado en un pub de Yorkshire, con agricultores locales bebiendo cerveza de verdad y jugando a los dardos escribiendo cartas a su esposa en Hamburgo, describiendo su cautiverio como mejor que sus propios barracones en Berlín y preguntándose por qué había pasado 18 meses en el frente oriental, cuando podría haberse rendido en 1942 y vivido como un ser humano. El camión llegó al campo cerca de Harriut el 23 de julio. Weber y otros 623 prisioneros alemanes fueron procesados en una antigua instalación de entrenamiento del ejército. Los guardias británicos los registraron, los documentaron y les entregaron uniformes. Los uniformes eran trajes de combate color caqui, con parches circulares cosidos en la espalda. Círculos rojos con las letras PW en negro. El uniforme de Weber estaba limpio remendado solo en 2 lugares mejor que la túnica raída que había llevado en Francia. No había vestido nada tan intacto en 8 meses. El proceso duró 3 horas. Durante ese tiempo los prisioneros fueron alimentados una vez sándwiches gruesos con queso y jamón auténtico, té, con leche y azúcar. Weber comió con cuidado esperando que un guardia notara que estaba comiendo demasiado. El guardia no notó nada. Otro guardia trajo una segunda cesta de sándwiches. Weber tomó otro. Nadie lo detuvo. Esa noche Weber y otros 200 prisioneros fueron llevados marchando a sus barracones. Weber había esperado chozas Nissen, o peor aún quizá tiendas de campaña. Los barracones eran edificios de ladrillo con techos adecuados. En el interior cada prisionero recibió una cama con armazón de acero y un colchón relleno de paja auténtica. No simples sacos de arpillera llenos de hierba, 2 mantas grises de lana sin agujeros visibles y un pequeño baúl para pertenencias. Weber se sentó en la cama y presionó el colchón. Cedió ligeramente bajo su peso. Un colchón de verdad, no tablas, no suelo congelado. Un prisionero en la cama contigua, un ex mecánico de la Luftwaffe llamado Fischer, reía en voz baja. Fischer explicó en alemán que los británicos estaban locos, o que la guerra ya había terminado y nadie se lo había dicho. Otro prisionero, Kraus, no estaba de acuerdo. Kraus creía que aquello era temporal. Los británicos los alojaban adecuadamente para las inspecciones de la Cruz Roja, y luego las condiciones se empeorarían cuando los inspectores se marcharan. Weber no dijo nada. Se acostó completamente vestido y cerró los ojos. La primera comida en el comedor del campo se sirvió a las 6:30 de esa tarde. Weber se unió a la fila de prisioneros que avanzaban arrastrando los pies frente a cocineros británicos que servían desde grandes ollas. Weber recibió una bandeja metálica con estofado de cordero, patatas, hervidas zanahorias, pan con margarina y té. También recibió una galleta. Weber llevó su bandeja a un banco de madera y se sentó. Miró la comida y calculó las calorías. La ración teórica de la Wehrmacht en Francia en 1944 había sido de 2.400 calorías diarias para tropas de combate. La distribución real había estado más cerca de 1.800 calorías,
porque los convoyes de suministro eran destruidos por los bombarderos aliados. La comida en la bandeja de Weber representaba aproximadamente 1.300 calorías. Una sola comida. Los británicos estaban alimentando a los prisioneros con más calorías en una comida de las que la Wehrmacht había proporcionado en 18 horas. Weber comió despacio. Había aprendido en el frente oriental que comer demasiado rápido después de un hambre prolongada provocaba vómitos. Otros prisioneros comían más rápido. Algunos regresaron a la línea de servicio. Los cocineros británicos volvieron a llenar sus bandejas. Sin formularios, sin castigos, solo más comida. Fisher regresó con una segunda ración de estofado. Se sentó y explicó que el cocinero simplemente había asentido cuando se acercó con la bandeja vacía. Sin preguntas, solo más comida. Krauss lloraba en silencio con las lágrimas mezclándose con su estofado. Weber lo entendía. Krauss había sido capturado en Caen en junio de 1944. Había pasado 6 semanas en campos de tránsito, 6 semanas de incertidumbre, preguntándose si el día siguiente traería ejecución o hambre. Ahora estaba comiendo estofado de cordero en Yorkshire. El contraste era incomprensible. Las asignaciones de trabajo comenzaron a la mañana siguiente. A las 5:45 sonó un silbato. Weber se vistió y caminó hacia el comedor para el desayuno. Gachas de avena con leche pan con mermelada té. Té de verdad, no la mezcla de hojas de roble que la Wehrmacht venía distribuyendo desde 1943. Después del desayuno, los prisioneros se reunieron en el patio central. Los guardias británicos fueron leyendo las asignaciones de trabajo desde sus portapapeles. Weber y otros 53 prisioneros fueron destinados a una granja a 8 millas al oeste del campo. Subieron a un camión a las 7:15 y llegaron a la granja a las 7:52. La granja pertenecía a una familia llamada Thornton. El señor Thornton tenía 58 años. Su hijo mayor había muerto en el Alamein en 1942. Su hijo menor servía con la RAF en la India. Su granja abarcaba 520 acres. Antes de la guerra había empleado a 8 trabajadores. Ahora solo contaba con su esposa, su hija Emily de 19 años y prisioneros alemanes. Thornton salió a recibir el camión cuando llegó. Habló con el sargento de la Guardia Británica y luego se dirigió a los prisioneros en inglés. Un cabo que hablaba alemán tradujo. Thornton necesitaba que los prisioneros cosecharan trigo en sus campos del este. El campo tenía 35 acres. El trabajo continuaría hasta completar la cosecha aproximadamente 4 semanas. Thornton ofrecería pausas para tomar té a media mañana y a media tarde. Esperaba que los prisioneros trabajaran con eficacia. Los trabajadores lesionados no ayudaban a nadie. Thornton regresó caminando hacia su casa de piedra. El sargento de la guardia les dijo a los prisioneros que empezaran. Weber nunca había cosechado trigo. Antes de ser reclutado había sido empleado de correos en Hamburgo, pero segar trigo no requería un entrenamiento especial, solo ritmo y resistencia. Tomó una guadaña del cobertizo de herramientas y entró en el trigal. El sol de Yorkshire ya era cálido. Para las 9:30 Weber se había quitado la camisa y trabajaba en camiseta interior. La tierra era oscura rica, nada que ver con la ceniza y el barro de Rusia. El trigo estaba en hileras parejas, dorado y pesado. Weber avanzaba por una hilera cortando trigo y luego pasaba a la siguiente. A las 10:30, Emily Thornton apareció en el borde del campo llevando una gran tetera y una cesta. Gritó algo en inglés. El sargento tradujo pausa para el té. Los prisioneros dejaron de trabajar y caminaron hasta el borde del campo. Emily sirvió té en tazas de hojalata. El té estaba caliente fuerte con leche. Weber bebió 2 tazas y volvió al trabajo. Al mediodía sonó el silbato. Almuerzo. Los prisioneros caminaron hasta la sombra de un gran olmo cerca del granero. La señora Thornton y Emily trajeron cestas llenas de sándwiches, pan grueso con carne en conserva, y pepinillos, manzanas y pastelitos pequeños. Los prisioneros se sentaron a la sombra y comieron.
Fisher comentó que ese almuerzo era mejor que cualquier cosa que hubiera comido en la Luftwaffe, incluido el comedor de oficiales. Krauss estuvo de acuerdo. Otro prisionero, un exinfante llamado Becker, explicó que la panadería de su familia en Leipzig había sido bombardeada en 1943. Sus padres habían sobrevivido un año comiendo cáscaras de patata y col. Y ahora él estaba sentado en Yorkshire comiendo pastel mientras trabajaba en una granja que tiraba más comida de la que toda su calle había visto desde 1942. Becca terminó su sándwich y se recostó en la hierba. Abrió los ojos hacia el cielo y dijo: «Esto es una locura». Weber no dijo nada. Se comió su pastel y observó a Emily Thornton volver a la casa su vestido de verano, moviéndose con la brisa. El trabajo continuó durante la tarde. Para las 4:15, Weber había terminado su sección. La mayoría de los otros prisioneros también. El sargento de la guardia inspeccionó el campo y confirmó que el trabajo era satisfactorio. Los prisioneros cargaron las guadañas en el camión y subieron. Llegaron de vuelta al campo a las 5:23. La cena se sirvió a las 6:30: pastel de carne puré, de patatas guisantes, pan con mantequilla y pudín de arroz. Weber comió y calculó en un solo día. Había consumido más calorías de las que solía comer en 3 días durante la retirada de Stalingrado. Su cuerpo estaba respondiendo. Podía sentir cómo regresaba la energía. Tenía ampollas en las manos por el mango de la guadaña, pero eso era temporal. La comida estaba marcando una diferencia. Esa noche, Weber escribió una carta a su esposa Greta en Hamburgo. El campo proporcionaba papel y sobres. La Cruz Roja censuraría las cartas y las reenviaría a través de Suiza. Weber escribió con cuidado. Explicó que lo habían capturado en Normandía y lo habían trasladado a Inglaterra. Ahora estaba en Yorkshire. Trabajaba en una granja. Estaba sano. Comía 3 comidas al día. Preguntó por su hija Margaret, que tenía 4 años. No había recibido noticias de Hamburgo desde mayo. Selló la carta y se la entregó al administrador del campo. La carta tardaría aproximadamente 8 semanas en llegar a Hamburgo, suponiendo que el sistema postal aún funcionara y que su edificio no hubiera sido destruido por los bombardeos de la RAF. El trabajo en la granja de los Thornton continuó durante 4 semanas. Cada día seguía el mismo patrón: despertar a las 5:45, desayuno. Viaje en camión a la granja, trabajo hasta las 4 de la tarde. Regreso al campo, cena y tiempo libre por la noche. La rutina era monótona pero predecible. Weber prefería lo predecible. Lo predecible significaba no cohetes Katyusha, no cazabombarderos gritando desde el cielo, no órdenes repentinas de contraatacar sin munición. El 18 de agosto se completó la cosecha de trigo. Thornton inspeccionó el trabajo y lo declaró excelente. Le dio la mano al sargento de la guardia y le agradeció. El sargento tradujo el agradecimiento a los prisioneros. Weber y los demás fueron reasignados a otra granja la semana siguiente. A comienzos de septiembre, Weber había ganado 14 libras. Su uniforme le quedaba más ajustado en los hombros. Otros prisioneros mostraban cambios similares. Fisher había ganado 17 libras. Krauss había ganado 21. El médico británico del campo realizaba inspecciones de salud cada 2 semanas, registraba el peso y revisaba enfermedades. Las notas del médico mostraban que el prisionero alemán promedio en el campo de Harriot había ganado 13 libras en las primeras 8 semanas de cautiverio. El médico atribuía esto a una nutrición adecuada y a la ausencia de estrés de combate. Weber lo atribuía a comer 3 veces al día y a no recibir disparos. En septiembre, Weber fue reasignado a una fábrica textil en la ciudad de Bradford, a 19 millas al suroeste del campo. La fábrica procesaba lana para uniformes militares. El trabajo era en interiores, lo cual era preferible al trabajo en el campo. Con la llegada del otoño, Weber operaba una máquina de cardado que alineaba las fibras de lana. La máquina era ruidosa y repetitiva, pero la fábrica estaba calefaccionada. Weber no había trabajado en un edificio con calefacción desde antes de ser reclutado.
La temperatura dentro de la fábrica se mantenía en 64 grados Fahrenheit, mientras que en el exterior descendía a 48. Durante las pausas para el almuerzo, Weber y los otros prisioneros se sentaban en el comedor de la fábrica y comían sándwiches proporcionados por la administración. La fábrica pagaba a los prisioneros la tarifa estándar de 6 peniques al día en fichas del campo. Weber acumulaba fichas y las gastaba en la cantina del campo. La cantina vendía cigarrillos dulces, artículos de aseo, papel para escribir y cerveza. Cerveza. A los prisioneros de guerra alemanes se les permitía comprar cerveza. Weber compraba 3 botellas de cerveza por semana y las bebía lentamente en los barracones mientras jugaba a las cartas con Fischer y Becca. En octubre, Weber recibió una carta de Greta, la primera comunicación desde su captura. La carta había sido escrita en agosto y enviada a través de Ginebra. Greta explicaba que Hamburgo había sido bombardeada con fuego en julio de 1943. Su edificio de apartamentos se había incendiado, pero habían escapado al sótano. Ahora vivían con la familia de su hermana en Altona. Margareta estaba sana, pero preguntaba constantemente por su padre. Greta trabajaba en una fábrica de municiones. Preguntaba por su salud y por el trato que recibía. Había oído rumores sobre los campos de prisioneros británicos. Algunos rumores decían que los británicos mataban de hambre a los prisioneros alemanes. Otros decían que ejecutaban a oficiales de las SS, capturados sin juicio. Greta quería saber la verdad. Weber respondió de inmediato. Le explicó su rutina diaria, las comidas, las asignaciones de trabajo, las condiciones de vida. Le dijo que había ganado peso y que estaba sano. Le dijo que los británicos trataban a los prisioneros de acuerdo con la Convención de Ginebra. Le dijo que estaba a salvo. No le dijo que estaba comiendo mejor en Yorkshire, de lo que había comido durante toda su estancia en la Wehrmacht. Ese detalle le parecía cruel cuando su familia sobrevivía con pan racionado en una ciudad bombardeada. El trabajo en la fábrica textil continuó durante noviembre. En diciembre, la producción invernal aumentó. Los prisioneros trabajaban más horas, pero la fábrica seguía siendo cálida. La ingesta diaria de Weber se mantuvo estable en aproximadamente 3.800 calorías. Continuó ganando peso. Para Navidad pesaba 174 libras, 26 libras más que cuando había llegado en julio. El 23 de diciembre, Weber recibió otra carta de Greta. El esposo de su hermana Karl había muerto en la ofensiva de las Ardenas. La Wehrmacht había enviado un telegrama el 18 de diciembre. El cuerpo de Karl no había sido recuperado. Weber leyó la carta 2 veces, luego la dobló con cuidado y la colocó en su baúl. Salió al exterior bajo la lluvia fría y permaneció allí de pie durante varios minutos. Fischer lo encontró y le preguntó si todo estaba bien. Weber le explicó lo de Karl. Fischer le ofreció sus condolencias. Weber le dio las gracias y volvió al interior. Esa noche, Weber permaneció acostado en su cama pensando en las matemáticas de la supervivencia. Karl había combatido durante 3 años en el frente occidental. Había sobrevivido al norte de África, Sicilia, Italia y Francia. Luego murió en Bélgica en diciembre de 1944, mientras Weber operaba una máquina de cardado en Yorkshire y consumía 3.800 calorías al día. La injusticia era abrumadora. El trabajo en la fábrica continuó durante el invierno. Los inviernos de Yorkshire eran duros. En enero las temperaturas descendían hasta los 20 grados Fahrenheit. Los prisioneros llevaban abrigos pesados, bufandas y guantes. Los barracones se calentaban con estufas de carbón. Los prisioneros se turnaban para mantener las estufas encendidas durante la noche. Weber se ofrecía voluntario para los turnos nocturnos. De todos modos no podía dormir. Pasaba las horas alimentando la estufa con carbón y pensando en Karl en Hamburgo, en lo que ocurriría cuando la guerra terminara. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió. Los altavoces del campo anunciaron la noticia a las 4:32 de la tarde. Weber estaba trabajando en la fábrica cuando la oyó. Los guardias británicos no celebraron abiertamente.
Simplemente informaron a los prisioneros de que la guerra en Europa había terminado. Japón seguía combatiendo. Los prisioneros continuarían con sus asignaciones de trabajo hasta nuevo aviso. Esa noche, el campo sirvió una cena normal. Ninguna comida especial, ningún anuncio, solo la rutina habitual. Weber se sentó en el comedor, comió su cena y se preguntó qué vendría después. La respuesta llegó de forma gradual. En junio, las autoridades británicas anunciaron que los prisioneros alemanes permanecerían en Gran Bretaña hasta que pudiera organizarse su repatriación. Se necesitaban barcos para transportar a los soldados británicos de regreso desde Asia. Los prisioneros alemanes tendrían que esperar. En julio, las autoridades anunciaron nuevas regulaciones. La cerveza y los cigarrillos seguirían vendiéndose en la cantina, pero en cantidades reducidas. Las comidas se ajustarían para reflejar el racionamiento de tiempos de paz. La alimentación seguiría cumpliendo los estándares de las convenciones, pero sería menos generosa. Los civiles británicos se habían estado quejando. Ellos seguían sometidos al racionamiento, mientras los prisioneros alemanes comían carne de res y mantequilla. Los cambios en las comidas comenzaron en agosto. Weber lo notó de inmediato: menos carne, más verduras. Las vísceras aparecían con mayor frecuencia: hígado, riñones, corazón. Eran los cortes que comía la mayoría de los trabajadores británicos. El pan era más oscuro, hecho con harina menos refinada. Los postres aparecían con menos frecuencia. Las comidas seguían siendo adecuadas, aún mejores de lo que Weber había comido en la Wehrmacht, pero la abundancia estaba disminuyendo. Fischer se quejaba de que los británicos por fin los estaban tratando como verdaderos prisioneros. Weber no estaba de acuerdo. Los británicos seguían alimentándolos con regularidad, seguían alojándolos adecuadamente y seguían pagándoles por su trabajo. La reducción en la calidad de la comida era insignificante, comparada con lo que los prisioneros alemanes habían sufrido en los campos soviéticos. Weber había oído historias de prisioneros que habían pasado por cautiverio en el frente oriental, y luego habían sido transferidos mediante intercambios de prisioneros antes del final de la guerra. Aquellos hombres describían campos soviéticos donde los prisioneros morían por cientos de hambre, disentería y tifus. Ser capturado por los británicos o los estadounidenses era una fortuna. Ser capturado por los soviéticos era una sentencia de muerte. Las asignaciones de trabajo continuaron durante el otoño. Weber fue enviado de nuevo a la granja de los Thornton para ayudar con la cosecha. El señor Thornton lo saludó por su nombre. Weber había trabajado en la granja de los Thornton durante 4 semanas en julio y agosto de 1944. Ahora era septiembre de 1945, y Thornton lo recordaba. Thornton le preguntó por sus planes después de la repatriación. Weber explicó que no tenía planes. Hamburgo había sido destruida. Su apartamento había desaparecido. Alemania estaba ocupada por fuerzas aliadas. La economía no existía. Encontrar trabajo sería imposible. Weber no sabía qué haría cuando regresara. Thornton asintió y dijo que lo entendía. Mencionó que Yorkshire necesitaría trabajadores después de la guerra: jornaleros agrícolas, obreros de fábrica, artesanos cualificados. Si Weber quería quedarse en Gran Bretaña, Thornton lo ayudaría a orientarse en el proceso de inmigración. Gran Bretaña estaba permitiendo que algunos prisioneros alemanes solicitaran permisos de trabajo y una eventual residencia. Weber le dio las gracias, pero no se comprometió. La idea de quedarse en Inglaterra le parecía imposible. En enero de 1946, Weber recibió una carta de Greta. Hamburgo se estaba recuperando lentamente. Los escombros eran retirados mediante trabajos forzados. Civiles alemanes reclutados por las autoridades británicas de ocupación. La comida seguía siendo escasa, pero los británicos proporcionaban raciones mínimas. El dinero no valía nada. Los empleos eran escasos. Greta sugería que si Weber tenía oportunidades en Gran Bretaña, debía considerarlas con cuidado. Alemania tardaría décadas en reconstruirse. Un hombre con familia podía salir mejor en Inglaterra que entre las ruinas de Hamburgo. Weber leyó la carta 4 veces. Greta le estaba dando permiso para no volver a casa. En febrero, Weber volvió a hablar con el señor Thornton.
Thornton ya había ayudado a otros 3 prisioneros alemanes del campo a solicitar permisos de trabajo. El proceso era complicado pero posible. Weber necesitaría un patrocinio laboral, referencias de carácter y la aprobación del Ministerio del Interior. Thornton podía proporcionar el patrocinio laboral. El comandante del campo podía proporcionar referencias de carácter basadas en el historial laboral y el comportamiento de Weber. Weber pidió tiempo para pensarlo. Thornton le dijo que se tomara todo el tiempo que necesitara. Weber pasó 3 semanas reflexionando sobre la decisión: quedarse en Inglaterra o regresar a Alemania, construir una nueva vida en Yorkshire, o reconstruir la antigua vida en Hamburgo. Las matemáticas eran claras. Inglaterra ofrecía mejores oportunidades, al menos a corto plazo, pero las matemáticas no lo eran todo. Weber tenía una esposa y una hija en Hamburgo. ¿Podía pedirles que vinieran a Inglaterra? ¿Podía un antiguo soldado de la Wehrmacht convertirse en residente británico? ¿Podría su hija crecer como inglesa? El 11 de marzo de 1946, Weber tomó su decisión. Se acercó al señor Thornton y aceptó la oferta. Solicitaría la inmigración. Trabajaría en la granja de los Thornton, aprendería los métodos agrícolas británicos e intentaría traer a su familia a Yorkshire. Thornton le estrechó la mano y le dijo que había tomado la decisión correcta. Weber no estaba seguro de eso, pero sí estaba seguro de la alternativa. Regresar a Hamburgo significaba volver a la devastación, al hambre y a la ocupación. Quedarse en Yorkshire significaba la posibilidad de un futuro. El proceso de solicitud de inmigración duró 9 meses. Weber fue liberado de su estatus de prisionero en junio de 1946, pero permaneció en Gran Bretaña con un permiso de trabajo temporal mientras se tramitaba su solicitud. Vivía en una pequeña cabaña en la granja de los Thornton y trabajaba a tiempo completo. Thornton le pagaba el salario agrícola estándar 12 chelines por semana. Weber ahorraba la mayor parte de sus ingresos. Compró libros de gramática inglesa y estudiaba todas las noches. Practicaba inglés con la señora Thornton, con el señor Thornton y con Emily. Para noviembre, Weber podía mantener conversaciones básicas en inglés sin traducción. El 3 de marzo de 1947, Weber recibió la notificación de que su solicitud de inmigración había sido aprobada. Se le concedía la residencia permanente con autorización para traer a su familia inmediata. Weber leyó la carta 3 veces. Ahora era un inmigrante legal en el Reino Unido. Un antiguo soldado enemigo que había combatido contra las fuerzas británicas en el norte de África y en Francia, estaba ahora autorizado a vivir y trabajar en Gran Bretaña de forma permanente. 3 años antes, Weber disparaba contra soldados británicos desde una posición defensiva en Normandía. Ahora vivía en Yorkshire. Trabajaba en una granja británica y se preparaba para traer a su familia a Inglaterra. Weber escribió de inmediato a Greta. Le explicó la aprobación de la inmigración. Le describió la cabaña, la granja, el salario. Le pidió que trajera a Margaret a Inglaterra. La carta tardó 6 semanas en llegar a Hamburgo. La respuesta de Greta tardó otras 6 semanas. Aceptó. No quedaba nada para ellas en Hamburgo. Solicitaría los permisos necesarios y los documentos de viaje. En septiembre de 1947, Greta y Margareta llegaron a la granja de los Thornton. Weber no las había visto en 3 años y 4 meses. Margaret tenía ahora 7 años. No lo recordaba con claridad. Las primeras semanas fueron difíciles. Greta no hablaba inglés. Margaret tenía miedo del campo desconocido, pero poco a poco se adaptaron. Emily Thornton ayudó a Greta a aprender inglés. Margaret empezó a asistir a la escuela del pueblo. Weber continuó trabajando para Thornton durante 1948 y 1949. Aprendió técnicas agrícolas británicas, ahorró dinero y mejoró su inglés. En 1950, Thornton le ayudó a arrendar 65 acres de tierra junto a su granja. Weber utilizó sus ahorros para comprar equipo y pidió un préstamo a un banco local para el ganado. Criaba ovejas y cultivaba cebada. El primer año fue difícil, pero aprendió. Para 1951, su granja era rentable. En 1952, Weber
solicitó la ciudadanía británica. La solicitud requería 5 años de residencia continua, registros laborales y referencias de carácter. Thornton proporcionó referencias. El vicario del pueblo proporcionó referencias. El gerente de la fábrica proporcionó referencias. El 17 de noviembre de 1952, Weber se convirtió en súbdito británico. La ceremonia tuvo lugar en el ayuntamiento de Harriet. Weber levantó la mano derecha y recitó el juramento de lealtad. Juró lealtad verdadera a su majestad, la reina Isabel II, a sus herederos y sucesores. El registrador le pidió que dijera su nombre. Weber respondió en inglés con claridad, con solo un ligero acento Ernst Weber. El registrador sonrió y dijo: «Bienvenido, señor Weber». Weber salió del ayuntamiento bajo la lluvia de noviembre sosteniendo su certificado de naturalización. Se sentó en su camión en el aparcamiento y se quedó mirando el documento. Súbdito británico. Pensó en Karl, que había muerto en un bosque helado de Bélgica. Pensó en Hamburgo en ruinas. Pensó en el camino que había tomado su vida soldado de infantería prisionero agricultor súbdito británico. La lógica de todo aquello parecía imposible. Solo en el camión Weber comenzó a llorar. No por tristeza, sino por alivio, por gratitud por el peso abrumador de una segunda oportunidad, que nunca había esperado ni creído merecer del todo. Esa misma tarde Weber escribió una carta a la hermana de Greta en Hamburgo. Explicó la ceremonia de ciudadanía. Describió las palabras del registrador. Trató de explicar cómo se sentía al convertirse en británico, al prestar juramento a un país contra el que 8 años antes había estado combatiendo. Escribió que entendía si en Hamburgo lo consideraban un traidor, pero también escribió que Gran Bretaña le había dado algo que Alemania no podía darle. No solo comida, ni trabajo, ni seguridad, aunque todo eso importaba. Gran Bretaña le había dado la oportunidad de ser algo distinto de lo que la guerra lo había convertido. En Alemania siempre habría sido un soldado derrotado. En Gran Bretaña podía ser agricultor esposo padre de una hija que crecía en paz. La guerra se había llevado a Karl y a millones de otros. Había destruido ciudades, familias y formas enteras de vida, pero de algún modo imposible. También había llevado a Weber a Yorkshire, a la granja de los Thornton, a ese momento en un ayuntamiento de Harriet, donde un registrador lo llamó británico y le dio la bienvenida. Weber selló la carta y condujo de regreso a su granja. Greta lo estaba esperando junto a la cabaña. Le preguntó cómo había ido la ceremonia. Weber le mostró el certificado. Ella lo abrazó y le dijo que estaba orgullosa de él. Esa noche celebraron con una cena tranquila. Solo su pequeña familia y la vida que estaban construyendo juntos en un país que una vez había sido el enemigo y ahora era su hogar. Ernst Weber cultivó la tierra en Yorkshire durante 38 años. Él y Greta tuvieron 2 hijos más, ambos nacidos en Inglaterra. Margaret se convirtió en maestra. Su hijo se convirtió en ingeniero. Su hija menor se convirtió en enfermera. Weber nunca regresó a Alemania. La hermana de Greta murió en 1967. Weber mantuvo correspondencia con parientes lejanos en Hamburgo hasta su propia muerte, pero Yorkshire era el lugar al que pertenecía. La granja que había arrendado en 1950 terminó siendo suya. Cuando Weber murió en marzo de 1998, a los 78 años, su funeral se celebró en la iglesia de San Miguel del pueblo, donde había asistido al culto durante 5 décadas. Más de 150 personas acudieron. Agricultores cuyas familias habían trabajado junto a él durante décadas. Antiguos alumnos de la escuela de Margaret. Vecinos que habían conocido a la familia durante generaciones. Sus hijos y sus nietos. El vicario señaló en su elogio que Weber había combatido en una guerra terrible, había sido capturado por el enemigo y de algún modo no había encontrado castigo ni venganza, sino misericordia. El vicario dijo que la vida de Weber demostraba que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, la gracia era posible, que antiguos enemigos podían convertirse en vecinos, que un hombre podía dejarlo todo atrás y construir algo nuevo, que Gran Bretaña, en su mejor versión, era un lugar donde las segundas oportunidades eran reales.
Si esta historia te conmovió como nos conmovió a nosotros, hazme un favor y pulsa el botón de me gusta. Cada me gusta le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas. Suscríbete y activa las notificaciones. Estamos rescatando historias olvidadas de archivos polvorientos todos los días. Deja un comentario ahora mismo y dinos desde dónde nos estás viendo. Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo un espectador, eres parte de mantener vivas estas memorias. Gracias por vernos y gracias por asegurarte de que Ernst Weber no desaparezca en el silencio.